La película comienza mostrándonos al protagonista llamado Christian Boyd, quien nos cuenta su historia desde el momento en que conoció a su profesora de inglés, Stella Petersen. Ella se encontraba en serios aprietos con su velero, que estaba a punto de voltearse, así que le gritó desde la costa exactamente lo que debía hacer para no darse un madrazo. Algún tiempo atrás, vemos a la profe en el mismo puerto conversando con una amiga y su hija. En ese entonces, Christian trabajaba en la embarcación Catarina. En ese momento vio a Stella por primera vez acercándose en un pequeño bote y quedó completamente flechado por su belleza. El capitán del barco era su padre y se la presentó para que la fuera conociendo. Ella ya estaba enterada de que él era un estudiante brillante. Después, ella se retiró a tomar una llamada desde Londres. Tras eso, la gente de aquel pueblo costero dio inicio a los juegos tradicionales y Christian volvió a observar a Stella desde lejos para saber lo que hacía. Ella hizo lo mismo mientras conversaba con un caballero. En la noche presentaron al hombre pulpo, que estaba buscando a su sirena amada. Stella prefirió no ser parte de ese espectáculo, pero terminó cediendo ante la presión social y los aplausos. Así tuvo que bailar con el desconocido, quien dispuso llevarla al océano en ese mismo instante. Stella se negó rotundamente a hacer tal cosa y comenzaron a forcejear. Sin embargo, este intentó forzarla a la vez que la insultaba. Christian no tuvo más opción que romperle el pico para que dejara a la bella dama en paz. Y pues, se trataba de Uric, uno de los más vulgares pescadores. La profe le agradeció por habérselo quitado de encima y se marchó a otro lado a fumar. Su amiga comentó que arruinó la diversión cuando pudo dejarse llevar por el show, tal como lo hizo ella el año anterior y no pasó absolutamente nada. En tanto, Christian tomaba una botella a solas. Al mirar al hotel, se encontró con la maravillosa escena de su profesora desvistiéndose. Por la mañana la escuchó discutiendo en inglés con un tal Colin. Ya enojada, ella le pidió al chico que se dedicara a sus asuntos y que no estuviera pendiente de conversaciones ajenas. Al rato bajó a disculparse por lo que dijo y le dio una mano con esas cosas. Christian propuso dar un pequeño paseo en bote para realizar esa actividad. Ella aceptó al no tener nada más que hacer. En eso, contó que regresó a Alemania para ayudar a su padre, que no estaba bien de salud. Christian tuvo que ocultar la fuerte atracción que sentía por ella. Luego se preocupó al ver las nubes negras y propuso detenerse un momento en aquella isla. Stella, sin miedo a morirse, se aventó al agua para llegar más rápido. El protagonista tuvo que seguirla, a pesar de que sus brazadas no eran tan poderosas como las de ella. Después ingresaron en esa cabaña en donde podían ponerse más cómodos y abrigados. Allí la profe preguntó cuáles eran sus planes tras graduarse. Christian respondió que no tenía idea de qué hacer y que la sugerencia de ir al extranjero no era factible porque su padre también lo necesitaba. Stella le declaró que era muy sensato para su edad, invitándolo a que se siente a su lado y así observar de más cerca a su juventud. Él, muy nervioso, hizo un comentario de las tareas pendientes en la escuela, lo que cortó el interés de la profesora de seguir acariciándolo. Christian entendió con rapidez que podía arrepentirse por el resto de su vida y decidió no desaprovechar la oportunidad que se le presentó de estar con Stella a solas. Y pues vaya que no se demoraron en volverse locos. Tras eso, regresaron bastante callados al pueblo, aunque con una sonrisa que lo describía todo. De vuelta a la escena del principio, Christian no dudó ni un segundo en saltar al agua para rescatar a Stella. Una ambulancia llegó y se la fue llevando al hospital. En el presente, el señor Kugler la vio con el joven pescador y le pareció un poco extraño, ya que ella estaba empapada. Stella explicó que estuvieron colocando boyas para la regata y que, de la nada, la tormenta los sorprendió. De todos modos, él la invitó a dar un paseo con las niñas, pero ella mencionó que tenía que ir a cuidar a su padre. Luego, Christian preguntó si volverían a verse. Stella respondió con ambigüedad, pues por ahora tenía que enfocarse en dar su clase a los chicos de último año, quienes no estaban acostumbrados a hablar en inglés. Por lo mismo, ella les avisó que fueran practicando su vocabulario si deseaban aprobar la asignatura. De fondo, Christian contaba que no podía concentrarse en lo que ella decía por estar recordando lo que hicieron en la cabaña, y esperaba una confirmación de su parte,
algún gesto o sonrisa, para saber si ella sentía lo mismo. Pero Estela no lo volvió a mirar ni una sola vez, lo que lo puso muy triste y le quitó las ganas de ir a la playa con sus amigos, yéndose directo a casa a almorzar con sus progenitores. En la mesa, su madre preguntó cómo era la nueva profesora, comentando que no estaba casada, era joven y bastante bonita. Lo complicado fue hallar un segundo para hablar con Estela a solas tras el inicio del año escolar. Incluso parecía que ella ya se había olvidado de lo que tuvieron. A Cristian entonces se le ocurrió sacar su pichirilo y vestirse mejor para sorprenderla. Sin embargo, ella volvió a ignorarlo y siguió caminando de largo. Al entender que él no iba a desistir, accedió a subirse en su vehículo, ordenándole que la llevara a un lugar alejado donde nadie los pudiera ver. También le dejó un billete para que pusiera combustible, pero Cristian se negó a que ella pagara nada porque era la invitada de esa ocasión, algo que no le agradó a Estela. El chico, para sacarle una sonrisa, le tomó algunas fotos con su cámara del siglo XV. Antes de que se acabara el rollo, se hicieron una juntos. Después llegaron a una parte de la playa a conversar sobre los libros que habían leído. Cristian deseaba conocer todo acerca de su profesora y era su inteligencia lo que lo volvía loco. Luego, preguntó por qué lo ignoraba en la escuela. A decir verdad, era algo que lo lastimaba. Ella, a punto de responder, se dio cuenta de que había personas jugando por detrás y se trataba, para su mala suerte, de los compañeros de Cristian, quienes entendieron que algo estaba pasando entre los dos. Estela, para disimular, los invitó a seguir jugando. Más tarde volvieron a quedarse solos y él le agradeció por aceptar esa escapada. La profesora también se sentía a gusto, pero le preocupaba que su romance se descubriera pronto y se volviera un escándalo en el pueblo. Así que le pidió que no sintiera nada por ella, porque no hay nadie más menso en este mundo que un jovencito enamorado. De vuelta en casa, él se disculpó con su padre por llegar tarde. En la sala se encontró con el señor Matisen, que lo estaba esperando para que entregara el auto que le había prestado. Al otro día, Estela no paraba de ser molestada por su colega, quien claramente buscaba algo con ella, pero como ella volvió a rechazar su invitación a almorzar, él la criticó por darle tutoría a un estudiante en la playa, refiriéndose a Cristian. Y así, el primer rumor comenzó a esparcirse. En clases, ella entregó los ensayos de la novela que envió de tarea. De la nada, el protagonista se puso de pie y le dio un beso que todos aplaudieron, pero solo se trató de su imaginación. La profesora le sugirió que trabajara más duro, mientras que a él le pareció injusta la calificación de 4 por haber fallado en ortografía. Ella le indicó cada error en el escrito y la falta de concordancia de sus ideas fantasiosas con el contexto histórico. Después, el señor Kugler fue a hablar con el padre de Cristian para contarle que su hijo andaba muy distraído últimamente en sus estudios. Tras esto, Cristian decidió visitar a Estela. En la entrada se encontró con el padre de ella, a quien le avisó que necesitaba hablarle sobre su tarea. La profe permitió que pasara a su casa y de inmediato lo regañó por haber ido. Luego le recordó que no podían actuar como dos adolescentes enamorados. Sin embargo, él creía firmemente que era posible continuar con su romance en la cabaña de la isla. Estela, aún así, pensaba que era muy arriesgado porque podía perder su trabajo. En ese momento su padre la llamó, mientras Cristian observaba un portarretrato de ella con su antiguo amor, Colin. En fin, una amiga de Londres la invitó a hacer un viaje en velero, y ella volvió a regañar a su estudiante por haber empezado a fumar. Sin más de qué hablar, le pidió amablemente que se retirara. El primero quiso saber cuándo podrían verse a solas, pero no obtuvo ninguna respuesta. De cualquier manera, ella lo complació escapándose el fin de semana a la isla, donde Cristian finalmente pudo desquitarse de todos los días que ella se la pasaba ignorándolo. Y parece que el romance iba para largo, los cigarrillos no se acababan. En eso, Estela observó la piel de Cristian brillando más que nunca. Él, ya todo ilusionado, le entregó su corazón, mientras que la profe no demostraba tanto sus sentimientos. Tal vez solo lo estaba usando para pasar el rato. De vuelta al principio, ella fue llevada en la ambulancia. Cristian intentó susurrarle algo al oído, pero ella se desmayó y no pudo escucharlo. Esa mañana, Uric la observó llegando en un bote con Cristian,
lo que la dejó preocupada. Su amiga, que ya sospechaba lo que tenía con su estudiante, le pidió que se detuviera o podría arruinarle la vida, ya que ella solo tendría que regresar a Londres para librarse de las consecuencias. Stella respondió que no tenía nada por qué volver a Inglaterra. Es decir, su relación con Colin había terminado definitivamente. Aún así, sentía que no debía hacerle eso a Christian, que recién estaba empezando a conocer el amor. Pero a esa edad, lo único que le importaba a él era vivir, sentir y pasar más momentos a su lado. Mientras revisaba las fotografías, su madre entró a avisar que iría a la tienda. Al notar lo que estaba pasando, no le dio ningún consejo, solo esperaba que no se metiera en problemas. Por otro lado, su padre tuvo que quitarse la prótesis para que su pierna no se siguiera lastimando. A pesar de eso, no planeaba dejar de trabajar. Luego comentó que Uric, el pulpo, siempre estaba por las mañanas en el puerto, por lo que le recomendó ser más cuidadoso con quien se dejaba ver, pues él también alguna vez fue joven. Ese día, Christian vio a su profesora conversando con varias personas acerca de una conferencia que se iba a dar en el lugar. Al querer acercarse a hablar con ella, un señor del personal no se lo permitió. Stella le avisó que aquel jovencito guapo era su instructor y no necesitaba una identificación para pasar. En eso, él comentó que ya tenía una idea de qué hacer a futuro: estudiar biología marina en Kiel. Aquellos caballeros se burlaron de su bajo nivel de inglés y él se retiró avergonzado. En la noche le pidió prestado dinero a su padre, pues ya había hablado con el señor Mathiesen y estaba dispuesto a arrendarle la cabaña de la isla que quería reconstruir para luego vivir allí. Su viejo, que entendió al instante para qué la iba a utilizar, accedió a darle lo que necesitaba. Por otro lado, para su madre fue una pésima idea. Por la mañana, Christian le dijo a su novia que no le agradaron para nada a esos señores, quienes se burlaron al no saber lo que era la pesca con piedras, y sintió que quedó como un tonto porque Stella no lo defendió. Luego le preguntó si quería ir a la isla. Ella respondió que ya había empacado sus cosas para salir de viaje en velero a Dinamarca, pero le prometió regresar pronto. En la noche, la señora Boyd le comentaba a su esposo lo incorrecto que le parecía que su hijo estuviera viéndose con su profesora. Pero su padre no veía nada de malo en que tuviera un amor para recordar con los años, mucho más si se trataba de la profesora más guapa de la escuela, algo de lo que muy pocos tienen la oportunidad. Además, ya cumplió 18 años. De todos modos, su mamá no estaba de acuerdo con que una mujer adulta se aprovechara de su bebé. A primera hora, él fue al puerto a verla partir. Por la noche le escribió una carta diciéndole lo mucho que la extrañaba. También le contó que había llevado varias cosas a la cabaña para pasarla increíble a su regreso. Entonces, esa vez que se golpeó con el velero fue precisamente cuando regresaba de Dinamarca. Al protagonista no le permitieron pasar más allá del pasillo del hospital, así que tuvo que esperar largas horas por una noticia de Stella. Luego, en clases, no pudo concentrarse. El director ingresó en ese momento a informarles que la dama Petersen ya había recuperado la conciencia. Iban a ir todos juntos a visitarla y desearle una pronta recuperación. El pequeño chismoso le trajo sus bocadillos favoritos y su simpático colega un ramo de flores, pero ella no respondió ni movía un músculo, como si se hubiera quedado en estado vegetal. Como sea, volvió a ver a Christian un segundo y se le salió una lágrima. El doctor ingresó a pedirles que se retiraran para que la dejaran descansar. Christian salió al último, invadido por la tristeza. El director le recomendó superar el pasado, pues sus acciones podían perjudicarlo para su ingreso a la universidad. No obstante, el protagonista se rehusaba a dejar ir al amor de su vida. En la noche observó con su vecina un mosquito atrapado en un pedazo de ámbar. Asimismo se sentía Christian en esa fotografía, sin poder avanzar en la vida. Sonia, que ya estaba enterada por su madre de lo que tuvo con Stella, lo molestó diciendo que, si se amaron tanto, de seguro obtuvo las mejores calificaciones en la clase de inglés. Como sea, ella pensaba que se los veía muy bien juntos. Tras eso, él tuvo un mal sueño recordando cuando Stella partió a Dinamarca. Ya preocupado, fue a visitarla al hospital, evitando ser visto por los doctores y los guardias. Sin embargo, ya no la encontró en su camilla y comenzó a creer que había sucedido lo peor.
Le preguntó a la enfermera si la habían movido a otro lado y ésta respondió que ella ya no pertenecía al mundo de los vivos. Eso lo destruyó por completo. Tantos arreglos y reparaciones en la cabaña para nada. A continuación, fue a visitar a quien pudo haber sido su suegro para preguntarle si necesitaba ayuda en algo. Este lo invitó a pasar para entregarle un sobre que su hija le había dejado. Luego se retiró a organizar el funeral en alta mar. Antes de saber qué decía aquel escrito dedicado especialmente para él, asistió a la despedida de la profesora Petersen. Kugler, muy devastado, fue el primero en llorar. De fondo, Christian leyó el mensaje en el cual Estela recordaba lo que vivieron en la isla y la belleza de su joven piel que siempre la cautivó. Por último, le regaló esa moneda que llevaba en su cajetilla de cigarrillos para que la recordara de por vida. Christian no soportó más el dolor. Se retiró del lugar, tomó su bicicleta y a toda velocidad fue al puerto a tomar su bote para decirle adiós a su amada, mientras su padre esparcía sus cenizas en el océano. Así llegamos al final de esta historia, con el protagonista viendo a Estela esperándolo en la orilla de la isla para refugiarse en la cabaña, algo que nunca más volvería a suceder, por lo que quiso autoeliminarse. Pero en su visión, Estela le dio un beso para convencerlo de que siguiera viviendo.